Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745. Nuestros días de reuniones son los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas en Paso de los Libres Corrientes. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer este capítulo 8 que dice el mediador de un nuevo pacto. Si bien ya estuvimos hablando de estas novedades del nuevo pacto, de lo que vino a ser ahora el nuevo pacto a comparación de lo que hacía la ley, que la ley realmente dice en una parte, lo vimos, que era ineficaz. No porque la Torá fuese ineficaz, estaba hablando de las ofrendas, porque si entendemos el contexto del libro de Hebreos que nos habla de Yom Kippur, es el ayuno anual, nos habla de las ofrendas, de el sacrificio y del servicio al templo. Entonces vamos a entender que el contexto es este punto. Entonces no podemos salir de ese punto. Ofrenda, sacrificio, templo y Yom Kippur. Entonces, en ese punto la ley era ineficaz. ¿Por qué? Porque la ley, aunque ellos ofrecían sacrificios, hacían ofrenda de paz y todo esto, recibían lo que pedían, pero no recibían la vida eterna. En este punto, ese mandamiento de el servicio al templo y los sacrificios era ineficaz con respecto a la muerte, a la vida eterna. Porque ya explicamos en el programa anterior, muy interesante, este capítulo 7 que vimos, que la Torá es buena, perfecta y santa, que esto lo dice Pablo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces el capítulo 8 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se presentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy interesante cómo termina el capítulo 8 y luego el capítulo 9 es una continuación, pero vamos a ver si llegamos hasta el último versículo del capítulo 8. Entonces podemos ver aquí que este capítulo 8 ya comienza diciéndonos
O sea, hablándonos de lo que dejamos atrás, como el capítulo 7. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, este es el punto de lo que venimos hablando. Entonces, la misma carta el autor de Hebreo nos viene diciendo, no podemos salir de este contexto. Venimos hablando del sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que se presentaba una vez al año por todo el pueblo en el lugar santísimo. Este es el sumo sacerdote. Entonces estamos hablando de ofrenda, de templo, de Yom Kippur. Entonces, nosotros tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, lo principal es que Cristo, el Mesías, es nuestro gran sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces podemos ver aquí que así como en el caso de Aarón, que era sumo sacerdote y sus hijos sacerdote, solo el sumo sacerdote se podía presentar una vez al año en el lugar santísimo, en el templo o en el tabernáculo, para ofrecer la ofrenda y el sacrificio por el perdón para todo el pueblo y que puedan ser librados de la muerte. Entonces, así como Aarón se presentaba una vez al año en el templo en el día de Yom Kippur, una sola vez al año, no había otro día. El único día que se debía presentar el sumo sacerdote en el lugar santísimo era el día de Yom Kippur. Entonces podemos ver que así también el Señor se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Se sentó para qué? Para perdonarnos. Nosotros ahora ya no tenemos templo, no vamos a hacer ningún sacrificio porque Yeshua ya hizo el gran y último sacrificio para que nosotros recibiésemos el perdón de nuestros pecados y por ende la vida eterna, porque esa es nuestra esperanza. Entonces dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el tabernáculo verdadero que está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, el Señor, es el tabernáculo del cielo. Entonces, así como el tabernáculo en el cielo, así como el tabernáculo estaba en el cielo, así le mostró el Padre a Moisés y le dijo que hiciera de esa manera en la tierra. Pero este tabernáculo, este es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a ver en Isaías 52, 13 al 15. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Aquí podemos ver que la profecía que está dando Isaías es, por supuesto, una profecía mesiánica porque está hablando de nuestro Señor Yeshua. Así como el Señor Yeshua sufrió, pasó tantas cosas y vituperio y todo lo que pasó en la tierra caminando entre los hombres, así nosotros pasamos muchas cosas y muchas situaciones y dice que su siervo será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Y aquí viene la posición que está hablando Isaías del Señor, que dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir, Yeshua ya lo recibió, la honra y la bendición más grande que puede recibir el ser humano es, sin duda, la vida eterna. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces también podemos encontrar en Romanos 15, 21, dice así.
Dice Romanos 15:21, dice así: sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, muchos van a ver y van a entender por recibirlos y recibir la revelación de Cristo y de la salvación, y otros lo van a ver cuando él se manifieste. También en Isaías 53, 10, 13, el otro capítulo, vamos nuevamente a Isaías. (53, 10 al 13) dice así: con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto es lo que hizo. El sumo sacerdote, Aarón, en el caso del antiguo pacto, él presentaba sacrificio para expiación de los pecados y que el pueblo sea librado de la muerte. Entonces, Yeshua hizo lo mismo, pero con su propia vida. No presentó ningún animal, no presentó ningún cordero. Él era el cordero, él fue el cordero inmolado que padeció todo sufrimiento por nosotros, como dicen las Escrituras. Entonces, de cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, nosotros que éramos transgresores, transgredimos la Torá de Dios, hemos pecado contra el Señor y hemos hecho una y otra vez mal. Él presentó su vida y esa sangre para librarnos a nosotros de la muerte, y nos reveló su palabra. En el capítulo 8 de Hebreos dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y ciertamente él llevó las primicias al Señor, al Padre, cuando él resucitó. Él presentó las primicias. Dice la palabra que él se descendió a las profundidades de la tierra y les predicó a las almas encarceladas, porque, como veníamos hablando ya desde el principio y en programas anteriores, que la ley fue ineficaz. En el versículo 7-18, la ley fue ineficaz porque justamente no libraba al pueblo de la muerte, no les daba vida eterna, quiero decir. Entonces, todos los que murieron con una esperanza, pero Cristo aún no estaba. ¿Qué pasó con esas almas que murieron y se fueron sin Cristo? Porque Cristo aún no había llegado, no había venido para ellos, pero ellos murieron con esa esperanza, porque ellos tenían esa esperanza. Y dice la palabra que Cristo descendió a las profundidades de la tierra y les predicó a las almas encarceladas en ese lugar, y los libró a las que realmente salieron de ese lugar. Porque dice la palabra que él les quitó la llave del abismo y del Hades y de la muerte a Satanás, y entregó todo el poder a su pueblo, a la Quejilá, a su congregación. Él nos dio el poder a nosotros de la vida eterna. Él nos dio a nosotros esa autoridad de elegir el querer vivir eternamente para siempre, o el querer resucitar para vergüenza y confusión eterna, como dice, ya leímos muchas veces en Daniel 12. Entonces vamos nuevamente a Isaías, pero en el versículo 6, que nos habla del 1 al 3, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, el Señor es quien cubre toda la tierra. No solamente
aquí en la visión de Isaías, sino que siempre dice, sus faldas llenaban el templo. Y ahora, bueno, no tenemos templo, no hay edificio que se ofrecen donde se pueden ofrecer sacrificios, porque Yeshua ya murió, resucitó y Él es nuestro gran sacrificio que murió y resucitó para librarnos a nosotros de la muerte. Entonces, ¿cuál es el templo ahora? Somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos casa de Dios y Yeshua está sobre nosotros porque ya lo hemos estudiado en otras oportunidades también. Entonces acá dice, justamente Isaías dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Entonces, esto es realmente muy hermoso lo que sucede porque nosotros no vemos el mundo espiritual. La mayoría. Hay personas que sí ven, pero la mayoría no ven el mundo espiritual. Pero yo me puedo llegar a imaginar lo que dicen las Escrituras, que las faldas llenaban el templo. El Señor está sobre cada uno de sus hijos cubriéndonos con su misericordia y su gracia cada día de nuestras vidas. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, la gloria del Señor cubre a sus hijos. La gloria del Señor cubre y llena toda la tierra. Entonces, hay personas que dicen, no, porque el Señor no está aquí. El Señor está en todo lugar. En todo lugar, porque dice la palabra que sus ojos examinan la tierra. Entonces, Él está en el lugar más pecaminoso y más santo, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Él está viendo todo porque Él es el Señor y Él ve porque Él un día va a juzgar todas las cosas. Pero Él no se manifiesta en todos los lugares. Entonces, en un lugar, en un antro de pecado, el Señor está porque Él está mirando y sus ángeles están observando para juicio en algún momento. Pero Él no se manifiesta en ese lugar de pecado porque no le pertenece a Él el lugar de pecado. O sea, no le pertenece, me refiero a lo que es la santidad, ¿verdad? Porque a Él le pertenece toda la tierra. Lo que respecta al pecado y la santidad, Él es santo. Dice el versículo 4 del capítulo 8, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, aquí una vez más podemos ver que el autor de Hebreo está hablando en un tiempo donde el templo aún estaba vigente, porque recordemos, como ya hemos dicho en el programa anterior, que el templo estuvo vigente hasta el año 70 cuando fue destruido por el emperador Tito y todo el imperio romano. Fue destruido el segundo templo. Hasta ese momento el templo seguía vigente. Si bien Dios no respondía ya a el ayuno de Yom Kippur, porque el ayuno de Yom Kippur tenía un acto profético muy importante, que cuando se hacía el sacrificio de Yom Kippur, y se enviaba el macho cabrío al desierto, se ponía la cuerda, la cuerdita colgada en la puerta de color rojo y esa cuerda tenía que transformarse en un color blanco que significaba el perdón del pecado del pueblo. Y esto sucedió por muchísimos años, pero desde que el Señor murió, nunca más el pueblo recibió esa acción profética de el perdón de sus pecados, porque ya el Señor no perdonaba el pecado por el ayuno de Yom Kippur y no perdonaba de la muerte, sino que ya perdonaba por Yeshua. Esto realmente les causó a los sacerdotes, al sumo sacerdote, conmovedor, ¿verdad? Que realmente lo que estaba sucediendo era terrible para ellos que sirvieron en el templo por muchos años. Entonces dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque cuando el Señor estuvo en la tierra y caminó entre nosotros, entre los hombres,
Él no se presentó como sumo sacerdote ni como sacerdote. Es más, el Señor murió, resucitó y se presentó delante de todos sus discípulos, porque Él estuvo con su discípulo, Él comió con su discípulo, 40 días después que resucitó, caminó entre el pueblo, dice la palabra, pero Él nunca se presentó en el templo, porque Él no podía ser sumo sacerdote en el templo terrenal, porque no le pertenecía. Porque él era del linaje de David y lo único que podían presentar sacrificio y ofrenda en el templo eran los levitas y la tribu de Leví. Entonces, él no iba a invalidar la Torá porque él justamente lo dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a invalidar la Torá, yo he venido a cumplirla. Entonces podemos ver en el versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto está en Éxodo 25:40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces el Señor le mostró el modelo de cómo tenía que construir el tabernáculo. Entonces, estos hombres que fueron elegidos en el tabernáculo o en el templo para presentar las ofrendas y los sacrificios, estaban cumpliendo las directrices de la ley con respecto al sacrificio. Porque sabemos que la ley o la Torá tiene más de 600 mandamientos, pero no todos son para el hombre común. Algunos son para los sacerdotes, otros son para los levitas, otros son para las personas, y tiene muchísimos mandamientos que no, otros son para los reyes, otros son para los gobernantes. Entonces, no todos los 613 mandamientos que tiene la Torá son para los hijos de Dios, las personas comunes. Entonces podemos ver que dice, los cuales sirven a las cosas, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto es lo que hacían, para lo que era figura y sombra. O sea, todo lo que hacían conforme el Señor lo iba a hacer en algún momento y de hecho lo hizo. Cuando resucitó, se presentó delante del Padre, se sentó a la diestra de la majestad y está intercediendo por nosotros para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por consiguiente. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esto es muy interesante porque este pacto que está establecido sobre mejores promesas, justamente no invalida el otro pacto. Ese es el punto. Porque muchos creen que el hecho de que el Señor haya venido, haya resucitado, invalidó la Torá. Y Él dijo, yo no he venido a invalidar, yo he venido a cumplir. Él nos vino a dar, Él nos vino a enseñar, Él nos vino a mostrar y a direccionarnos para que nosotros podamos vivir en la Torá, porque recordemos que cuando el Señor vino, la Torá tenía tantas cargas que Él le dice a los fariseos, ustedes ponen tantas cargas sobre las personas que ustedes no los mueven ni con un dedo, porque realmente había tantas cargas sobre la Torá, y la Torá son los mandamientos del Señor muy fáciles de cumplir, no eran difíciles, y no es difícil porque el Shabbat, en el caso mío y de mi familia que guardamos el Shabbat, por ejemplo, es un día maravilloso y no es difícil de cumplir. Al contrario, es un día de gozo y anhelo que llegue el Shabbat, porque es un día de bendición, de santidad, de obediencia y de prosperidad sobre los hijos de Dios que guardan este mandamiento. Entonces dice, establecido sobre mejores promesas. Claro, porque la mayor promesa que viene a dar este pacto, ya vamos a hablar en el próximo blog, porque esto es muy interesante y es lo que siempre te vengo hablando sobre el nuevo pacto o la renovación del pacto.
Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, aquí es donde yo me quiero detener en este capítulo. Vemos que todos los capítulos tienen un punto crucial y en el capítulo 8 el punto crucial es el nuevo pacto. Ahora bien, si nosotros estamos leyendo las Escrituras y decimos, si hubiera sido el primer pacto sin defecto, no habría lugar para el segundo pacto. Pero ¿cuál es el pacto? Porque si yo no sé cuál es el pacto, ahí está el problema de que voy a hacer un pretexto del texto porque no estoy entendiendo el contexto. Entonces, el pacto es yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en Apocalipsis es yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. En toda la Biblia el pacto es yo seré su Dios, ustedes serán mis hijos, mi pueblo. Entonces, como dice en el versículo 8, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién va a ser el nuevo pacto? Esto nos debemos preguntar porque a causa de no haber entendido uno de los libros más interesantes como el libro de Hebreo, hemos hecho y nos hemos metido por un largo tiempo en lo que es la teología de reemplazo como en el sistema religioso. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con esta teología? Que dice que reemplazó a Israel y que ahora Israel fue desechado por el Señor. Y esto es realmente una blasfemia decir esto, porque Israel es irreemplazable. Entonces podemos ver que el Señor dice, y no lo está diciendo el antiguo pacto, lo está diciendo el pacto renovado en Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué dos casas? Porque el reino se dividió y el reino se rompió y el Señor vino a restaurar el reino. ¿Qué reino? El reino de Israel, de las 12 tribus. Eso vino a restaurar. Pero ¿por qué nosotros nos enojamos, nos inquietamos, nos fastidiamos muchas veces? Yo en otro momento, por supuesto ahora no porque el Señor me reveló su Torah, pero en otro momento de repente nos pasaba, o personas que uno le habla de esto y se ponen como furiosos porque creen que quedan fuera del plan de Dios cuando decimos que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No quedamos fuera, al contrario. Porque nosotros somos esos dispersos también que estamos en las naciones y que Él nos vino a injertar en el olivo verde. Porque si escuchamos su voz, escuchamos su palabra, escuchamos su Torah, ciertamente somos su pueblo. Él dijo, mis ovejas son aquellas que escuchan mi voz y me siguen. No aquellas que dicen, no, porque a mí no me parece eso. No sé lo que te parece, pero no es lo que a ti te parece, es lo que dicen las Escrituras. Entonces podemos ver que dice el autor de Hebreos que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Entonces, el pacto que hizo con ellos era este. La ley estaba en el lugar santísimo, la vara de Aarón que reverdeció y la porción de maná estaba todo en el lugar santísimo y ellos tenían que presentar las ofrendas y presentarse el sumo sacerdote una vez al año para recibir el perdón de los pecados de él primeramente y luego para el pueblo para poder estar en pacto con el Señor. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Este era el pacto. Resulta que ellos se rebelaron contra ese pacto. ¿Y qué sucedió? Entonces dice el Señor,
este es el pacto que haré. ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia romanizada, con la iglesia pagana. No, no, no. Con mi pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá. Los judíos que están en todo el mundo y los israelitas que están en todo el mundo. Todos son injertados en el olivo verde. Entonces dice, ahora bien, tú dirás, bueno, sí, pero yo no soy judía, no soy israelita. Bueno, nosotros no sabemos, nuestras raíces sabemos. Pero si oímos la voz del Señor y le seguimos, somos su pueblo. ¿Por qué? Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ya no va a estar la Torá de Dios en el lugar santísimo, ahora va a estar en nuestras mentes y sobre su corazón lo escribiré. Este es el nuevo pacto y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará más a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto no quiere decir que ya nadie más va a enseñar, lo que quiere decir es que las personas cuando reciben la Torá, como en mi caso y en nuestra congregación, por ejemplo, que enseñamos la Torá y es todo tan, no digo básico porque sería como referirme de una manera muy despectiva a las escrituras, pero lo entendemos como es fácil, no hay problema, no hay complicaciones. ¿Por qué? Porque recibimos la revelación. Se abrió el oído espiritual, se abrió la mente, se abrió el corazón, se circuncidó el corazón y los oídos para recibir la revelación de Dios, del nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Ahora resulta que cuando el Imperio Romano viene a traer una religión cristiana sobre todos los ciudadanos en su momento, nos quitaron nuestra fe original, porque los que guardaban la Torá eran perseguidos, muchos de ellos muertos, otros quemados en la hoguera. Entonces, este era el punto que nosotros, donde debemos volver. ¿Por qué? Porque fuimos apartados de nuestra fe original. El pacto es que la Torá está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice, vamos a ver eso está en Jeremías 31 al 34 porque lo vemos siempre. Entonces, dice, ya nadie más enseñará a su hermano ni a su compañero. ¿Por qué? Porque justamente cuando recibimos la revelación, no necesitamos que nos digan miles de veces las cosas porque ya las recibimos. La revelación viene a nosotros y sí, amén. ¿Qué quiere decir sí, amén? Así es, estoy de acuerdo. En Éxodo 26, 1 al 30 nos habla de la construcción del tabernáculo, hablando del nuevo pacto. Esto se hizo para que ellos presentaran ofrendas. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Entonces, Él era su Dios y todo el pueblo en su momento era su pueblo. ¿Por qué? Porque todo aquel que llevaba un cordero para presentar ofrenda delante del Señor era su pueblo. Porque si no, lo llevaba al tabernáculo de Yahweh. Llevaba a Moloch, a Astarot, a Baal, a estos dioses a presentar ofrendas. Pero no, el que era su pueblo llevaba a Yahweh. En el capítulo 25 podemos ver del 31 al 40 dice así: harás además un candelero de oro puro labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos a sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en la flor del almendro, en otro brazo una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central de oro, 4 copas en forma de flor de almendro, su manzana, sus flores y sus flores. Hará una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otro manzano debajo de otro, de
otro manzano debajo de otros 2 brazos del mismo y otro manzano debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Su manzano, sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo y oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro lo harás con todos estos utensilios. Mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces podemos ver aquí que está hablando de la menorá. La menorá fue construida de esta manera y se presentaba el sacerdote y prendía las luces de la menorá todos los días y cambiaba el aceite. Entonces podemos ver que dice el versículo 5, viviré, dice, en su mente y en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto. Entonces, el pacto en el tabernáculo era justamente el servicio a Dios en la ofrenda, en todo lo que tenía que ver con el templo, porque eran su pueblo y Dios era su Dios. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades? Porque el pueblo se presentaba todos los años, una vez al año, en Yom Kippur, para ofrecer ofrendas y sacrificios por perdón de pecado, para perdón de pecado y ser librados de la muerte, ¿verdad? Entonces podemos ver que dice el Señor que Él va a ser propicio a nuestras injusticias y que nunca más se acordará de nuestros pecados. El pueblo se presentaba todo el año. Ahora Yeshua se presentó una vez y nosotros lo recibimos, lo aceptamos como Señor y ¿qué hacemos? Cuidamos ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, porque podemos ver en el capítulo 6:6 dice, y recayeron, sean otra vez, dice, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, exponiéndolo a vergüenza. Entonces, eso ya no vamos a hacer. Entonces, no nos vamos a presentar todos los años pidiendo perdón por el mismo pecado, porque ya Dios nos perdonó y se olvidó de nuestros pecados. Ahora bien, ahora tenemos que vivir y cuidar. Por eso dice que cuidemos esta salvación tan grande que Él hizo por nosotros. Dice el versículo 13 del capítulo 8 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces podemos ver algo muy interesante aquí, porque cuando comenzábamos al principio del programa decíamos que el autor de Hebreo escribió esta carta cuando el templo aún estaba en funcionamiento. Si bien el Señor ya no respondía esas ofrendas, no respondía más tampoco el perdón por Yom Kippur, ya no había más respuesta de Dios por los sacrificios, el templo seguía en funcionamiento porque fue destruido en el año 70. Entonces podemos ver aquí que el autor de Hebreo está hablando del templo, de los sacrificios, de eso está hablando. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué iba a desaparecer? Entonces aquí cuando las personas que de repente leen y no interpretan lo que dice el texto en contexto, muchas veces dicen, no, eso ya está por viejo, ya está viejo, la Torah está vieja. No, la Torah es santa, buena y perfecta, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, ¿qué es lo que está viejo y lo que está dado por viejo está a punto de desaparecer? Los sacrificios. El templo, el servicio en el templo, eso todo ya está a punto de desaparecer. El autor de Hebreo lo estaba diciendo. Hoy estamos viviendo todavía esto, en otras palabras, pero
esto va a desaparecer, y de hecho desapareció. En el año 70 el segundo templo fue destruido. Entonces, a esto es lo que se viene refiriendo el autor de Hebreos en el capítulo 8. Y estamos estudiando el capítulo 8, ya terminando el capítulo 8 del libro de Hebreos. Entonces pudimos ver que comenzó este capítulo 8 diciéndonos justamente que el punto principal es: tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. Entonces, él vino a presentar la ofrenda única una sola vez y para siempre, y no presentó sacrificios para él primero para ser limpio, sino que él no tenía pecado y se presentó una sola vez y para siempre. Por eso es que la muerte o el Hades no lo pudo retener, porque él no tenía pecado. Entonces, también vimos que dice en el versículo, a partir del versículo 7, que el Señor viene a ofrecernos, viene a darnos un nuevo pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero fue ineficaz. ¿Pero por qué? No podemos decir, como ya te decía anteriormente, que la Torá es ineficaz o que la Torá no sirve para nosotros. No, porque no está hablando de la Torá. Cuando dice ley, está hablando del templo, todo lo que tiene que ver con el templo. Por eso te comentaba que hay 613 mandamientos, que no todo tiene que ver con el templo, ni todo tiene que ver con el ser humano común, ni todo tiene que ver con los sacerdotes, ni todo tiene que ver con los levitas. Cada uno en los 613 mandamientos tienen los mandamientos que corresponden para cada uno. Ahora bien, nosotros hoy no tenemos templo, porque el templo somos nosotros. Pero ¿guardamos el mandamiento de las ofrendas en el caso del templo de piedra? Ciertamente lo guardamos. ¿Y cómo lo guardamos si no ofrecemos sacrificio? Lo guardamos no ofreciendo sacrificio justamente. Entonces cumplimos el mandamiento que no debemos hacer, porque nosotros sabemos que no debemos ofrecer sacrificios hoy en lo que tiene que ver con el sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque Yeshua fue nuestro último y gran sacrificio. Entonces, el Señor, ¿qué vino a hacer? A restaurar las 12 tribus de Israel. Las 10 tribus que fueron dispersas por el rey Salmanasar de Asiria al reino del norte, y las 2 tribus que quedaron en Jerusalén, que justamente tuvieron y guardaron la Torá hasta el día de hoy. Pero no todos reciben al Señor aún. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? Además de todo esto, a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Entonces él vino a restaurar justamente todo esto que se había perdido. Y es muy interesante porque nuestra identidad es hebrea, nuestra identidad es justamente del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Es por eso es que muchas veces las personas no se conocen, no pueden entenderse. Yo siempre le digo al Espíritu Santo, revélame más profundamente mi identidad. No la identidad que nos quiso dar Roma y que nos dio por mucho tiempo, que estuvimos extraviados ofreciendo al Señor fuego extraño. Porque esto fue lo que sucedió con los hijos del sumo sacerdote Aarón. Ellos ofrecieron fuego extraño y fueron muertos. Por eso Oseas, en el capítulo 4:6, él dice que ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Oseas 4:4 al 6, vamos a leer. Tu pueblo es como, dice, los que resisten al sacerdote. El pueblo nunca quiso escuchar las directrices de Dios y las direcciones de Dios. Por eso es que no es novedad que no quieran escuchar la Torá hoy en día. No es novedad porque el pueblo nunca quiso. El pueblo siempre fue rebelde. Pero Dios siempre tuvo un remanente reservado. Cuando Elías le dice, Señor, solo yo he quedado. Entonces el Señor le dice, me he reservado 7,000 hombres que no
doblaron sus rodillas ante Baal. Entonces, él siempre se reservó un remanente, siempre hubo y habrá un remanente para el Señor. ¿Cuál es ese remanente? La novia del Señor, porque la iglesia dice que es la novia, pero la iglesia no quiere guardar la Torá de Dios, la iglesia no quiere guardar la fiesta, guardando los días, guardando las comidas con una novia que tenga las vestiduras arrugadas. No, dice sus vestiduras sin manchas. Esa es la novia, la que se santifica por medio de sus mandamientos. Entonces dice, Oseas 4:5 dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Entonces, oiga, qué interesante, porque el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto yo escucho de muchos pastores, pero pastores que están en el sistema del cristianismo, que dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y los que están diciendo esto, a ellos también le falta conocimiento porque no quieren la Torá. O sea, le estaban reprendiendo al pueblo porque el pueblo no quería la Torá. Por eso dice, más adelante, dice que Dios les sacó el gozo, les sacó la fiesta, les dio de comer vianda inmunda. ¿Qué es comer vianda inmunda? Cerdo, por ejemplo, carpincho, tatumulita. Todo esto es vianda inmunda porque no es para nosotros, no es comida para nosotros los hijos de Dios y su pueblo. Entonces, el profeta le estaba reprendiendo a su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿cuál es el conocimiento? La Torá. Por cuanto desechaste la Torá, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, hemos visto muchísimas personas en el camino del Señor que han perdido sus hijos en el camino y muchos por que se rebelaron contra Dios, por no entender lo que estaba sucediendo, han dejado el camino del Señor. Pero no es que sucedió alguna cosa semejante porque Dios es malo. No, es que está escrito en la palabra, pero el que tenía que enseñarnos no nos enseñó. Entonces Dios levantó en este tiempo en todo el mundo a muchísimos maestros que enseñan esta verdad para que la maldición que Yeshua, de hecho, ya se llevó en el madero, pero ¿qué sucedió? Fuimos a buscarla a la maldición. ¿Por qué? Porque el hecho de no guardar sus mandamientos entramos en maldición. Y esta es la maldición. Hemos desechado el conocimiento y el Señor nos desechó de sacerdocio, nos desechó y se olvidó de nosotros y se olvidó de nuestros hijos. No hay maldición más grande que suceda una cosa de esta. Imaginémonos. Así que el Padre tenga misericordia de todos nosotros y que nos ayude en este tiempo. Que el Padre, yo siempre oro que el Padre alcance a aquellos que son marcados y llamados para entrar en la restauración de Israel, porque Dios es un Dios bueno y bondadoso y siempre quiere que sus hijos vivan en obediencia porque Él los quiere bendecir. Ese es el propósito del Señor sobre nosotros, bendecirnos nada más. Señor, hoy espero que haya sido de mucha bendición el programa. Y bueno, si algunas cositas por ahí son difíciles de comprender, vamos a seguir hablando. Esto tenemos para mucho tiempo, así que tranquilos que la revelación llega a medida que vamos buscando en ayuno y oración la revelación por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que espero que el Padre te bendiga y tenga un excelente fin de tarde. Shalom, bendiciones.